Perfecto. ¿Qué tal, Mamela? Al parecer está fallando mi Instagram, no te puedo ver, pero te escucho perfectamente y sé que la gente te está viendo, pues ya con eso. Te agradezco mucho la invitación, que hayas aceptado unirte a este live, porque creo que muchos estamos preocupados por lo que está pasando en Ecuador, lo que está sucediendo, hemos visto las noticias, tenemos una visión, creo que algunos eh, deficientes sobre todo el contexto, por qué se está dando todo esto, de dónde viene, y nos gustaría, pues, saber tu opinión, ¿no? Más que tú eres de este hermoso país que es Ecuador y que has venido dando entrevistas a distintos medios sobre esta situación. No sé si te gustaría empezar por eso o alguna otra cosa. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación y gracias por su excelente contenido. Recuerdo alguna vez que hicieron el mapa de Sudamérica y Ecuador salía como Mamelalandia. Adelante. Sí, Ajá, entonces, muchas gracias por ese reconocimiento, por ese apoyo y por este espacio, porque realmente yo creo que no me canso de decir que la batalla es cultural, pero la guerra es espiritual. Entonces, necesitamos mucho de sus oraciones porque bien saben que esta no es una lucha contra principados, sino contra potestades. Entonces, no es casual que empiece esto en Ecuador. Sabemos, como su nombre lo indica, que Ecuador está en la mitad del mundo y este punto geográfico que es Ecuador es muy cotizado desde épocas milenarias precisamente por su ubicación. Para un poquito de contexto, en octubre del 2019 ustedes habrán visto el caos que hubo en Chile, el caos que hubo en Colombia, pero no se enteraron quizás que el caos empezó en Ecuador. Y wow. justamente se pudo aplacar el caos, porque a Dios gracias todavía somos una nación cristiana, y la conferencia episcopal hizo pacificar a las turbas. Justamente fue liderado por movimientos indigenistas y tenemos dentro del movimiento indígena la FEINE, que es la Federación de Indígenas Evangélicos, y se unieron con los indígenas católicos e hicieron la paz. Eso no pasó en Chile, donde quemaron iglesias, eso no pasó en Colombia, donde irrumpieron iglesias. Entonces es importante señalar eso porque el elemento espiritual es muy presente. Acaban de hacer una redada contra los narcos y encontraron un altar a la Santa Muerte. Entonces es importante ver ese elemento por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, dicho eso, Ecuador está en este momento en un conflicto armado interno. El presidente declaró conflicto armado interno. Esto permite que las Fuerzas Armadas intervengan. En Ecuador, los grupos de crimen organizado, o les llaman GDO porque son grupos delictivos, o GOD, son 50,000 hombres armados y nuestras fuerzas policiales son de 58,000. Entonces, Wow. somos un país con 18 millones de habitantes, entonces era necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas. Entonces, al declarar que es un conflicto armado, entonces pueden intervenir las Fuerzas Armadas y han sido súper bien recibidas por la población civil que han salido a darles comida, agua, helado, apoyo, aplausos, son recibidos como héroes de la patria que son. Entonces tienen el respaldo del Estado y la nación. Y tristemente y vergonzosamente, odio tener que contarlo, pero cada una de las cárceles del Ecuador está bajo el control de un grupo de crimen organizado, entre ellos mexicanos, el cartel de Sinaloa. Uy, no, Eh, Sinaloa siempre anda mal de qué hablar, ¿eh? sí, se acento pisado. Lo Eh, siento por los de Sinaloa, ¿eh? Entonces, no es un dato menor que el 9 de agosto estuvimos con Eduardo Verástegui en el lanzamiento de Sonidos de Libertad y esa misma Uy, no, noche Sinaloa siempre. asesinaron a un candidato presidencial del Ecuador. Y estamos a pocas cuadras, Eduardo tuvo que ser evacuado, en ese momento saltó la hipótesis si no fue el cartel de Sinaloa y que lo hicieron coincidir con la presencia de Eduardo en Ecuador. Ante la duda, él fue evacuado inmediatamente. Entonces, pero el tema es que este candidato presidencial tenía muchos enemigos, entonces
pudo haber sido mucha gente la que quería su cabeza, pero ese fue un momento histórico en el cual uno ve, o sea, si no puedes tener un proceso democrático en tranquilidad, es que algo anda mal. Entonces el Ecuador lo que está viviendo, y eso en palabras del viceministro de gobierno, Esteban Torres Cobo, que es un líder pro vida, él justamente dijo que esto está pasando por la frontalidad con la que el gobierno fue contra el crimen organizado desde el primer mes de gobierno, y destacó cómo los anteriores gobiernos, o por cobardía, por temor o complicidad, no lo hicieron. Entonces esa es la respuesta inmediata. Y un dato importante es que uno de los capos de la mafia iba a ser trasladado a una prisión de máxima seguridad y ahí se escapa. Y tras esa No. fuga es que los enfrentamientos se potencian y estamos en ese estado de violencia actual, pero con respuesta rápida de las Fuerzas Armadas. Entonces, por ahora estamos ganando. Oye, Mamela, ¿y habrá gente, me imagino que sí, ¿no? Una gran parte de la población que culpe a las Fuerzas Armadas o en este caso al presidente de golpear el avispero, como se dice, de todo lo que se está provocando, ¿no? En lugar de culpar a los criminales, culpar al gobierno por la forma en la que está actuando contra los criminales. Por supuesto, y de hecho, gracias nuevamente por esa pregunta y por esta entrevista, porque realmente este episodio está separando la paja del trigo, el trigo de la cizaña, sobre todo de los sectores de izquierda, progresistas y más que nada feministas, porque se pusieron del lado de los criminales, o sea, de frente. De hecho, yo acabo de poner en Twitter porque salió un video donde dos mujeres que son guardias en una penitenciaría les tienen con cuchillos en el Sí, cuello. bastante Y feo. sí, y esa es la cosa, el discurso feminista, que ya sabemos, la lucha de clases de la vieja izquierda, hoy en la nueva izquierda es hombre contra mujer, pobre contra rico, pero además negro contra blanco, indígena contra mestizo, y ahí se te destapó la cara, el hombre del misterio. Saludos, saludos. Pues, Entonces, ¿cómo? puedes continuar adelante. Ok, gracias. Entonces, muy importante esto porque están hablando de personas no blancas. Es decir, están retratando a los criminales como víctimas de la sociedad racializadas, pero cuando sus víctimas son personas racializadas no dicen nada. De hecho, un hombre maravilloso, Fausto, que él era el portavoz de Narcóticos Anónimos, es decir, ayudaba a la gente a salir de las drogas, un hombre negro de la provincia de mayor población negra, lo quemaron vivo, agonizó hasta que sucumbió a las heridas. Entonces, ¿de qué están hablando? Ciertamente hay quienes culpan al gobierno por haber reaccionado, pero esa misma gente es la que se está poniendo del lado de los criminales. Entonces, yo creo que es un momento histórico justamente para ver quiénes son los enemigos de la patria y quiénes quieren el bien para todos, quiénes son los indolentes, porque además ahora hay un llamado a la unidad y ellos nos dividen en clases, nos dividen racialmente, étnicamente, entre hombres y mujeres. Los mismos que pedían pena de muerte para el más inocente piden compasión para el delincuente. O sea, es una ecuación que se repite. Sí, oye, fíjate que eso que último que acabas de mencionar, recordé un meme que subí creo que hace un mes o más, salía fetos se autoperciben como delincuentes para que derechos humanos intervengan y respeten sus vidas, ¿no? O sea, los bebés que iban a ser abortados decían rápidamente que se identificaban como de pandillas para que interviniera la ONU, que interviniera derechos humanos y de esta manera ahí sí es cuando parece que les importa, ¿no? Al, Muy, ¿Tendrán algún vínculo estos organismos de derechos humanos con la agenda de la izquierda, ¿no? Porque sabemos que no le importa a la agenda esta de izquierda desestabilizar un país y todas las repercusiones y las vidas que se lleven entre las patas, ¿no? Con tal de poder obtener el poder. bueno, primero, gracias por esos memes maravillosos. Soy fan y realmente es una forma de difusión que vale la pena porque
supera estas barreras de la corrección política, se puede tener humor negro, humor ácido y decir las cosas de frente y de forma sintética. Sigue aquí su fan. Y sí, es así. De hecho, uno de los primeros organismos internacionales en pronunciarse fue Amnistía Internacional, que sabemos que es un organismo que empezó bien y fue tomado por esta agenda y ciertamente se están poniendo del lado de los criminales una vez más. Entonces, hablan de que los criminales son víctimas de la sociedad, justificando por su pobreza, pero es una falta de respeto. Tú y yo sabemos que hemos venido de origen más humilde. No hay justificación. No hay justificación para secuestrar y matar, porque además se hizo un compilado de titulares de personas, por ejemplo, y eso ahí se pronunció el presidente Bukele, porque le robaron a un señor delante de su hija y luego lo mataron. O sea, ¿dónde está la lógica del ser pobre o no ser pobre? Porque ¿en qué te enriquece matar a alguien delante de su propia hija? ¿En qué te enriquece o te saca de la pobreza asesinar a un hombre que se dedica a sacar a jóvenes de las drogas, ¿no? Entonces, es una Sí, lucha frontal entre el bien y el mal, y el Ecuador, ya les digo, hay que ver realmente, y no me canso de decir que la batalla es cultural, pero la guerra es espiritual, de la importancia que tiene el Ecuador en esta lucha espiritual y en esta lucha geopolítica desde su punto geográfico. Entonces, nuevamente reitero, convoco sus oraciones y que estén muy atentos, porque lo que pasa en Ecuador luego se esparce. Hay que ver esto como el cáncer que es y detenerlo antes que haga metástasis. sí, muy interesante lo que mencionas, de que la izquierda utiliza a los pobres como bandera, tratando de justificar que porque son pobres tienen derecho a quitar a los demás las cosas, ¿no? O sea, no importa, el fin justifica los medios, sin embargo, el robo es robo, el asesinato es asesinato, herir a otra persona es herirla, ¿no? Y solamente son una minoría los que se valen de esos discursos y que dicen es que soy pobre, por eso robé. No, o sea, pero es la mayoría de las personas que conservan valores, que prefieren salir adelante a base de trabajo y de esfuerzo en lugar de quitarle a otras personas lo ajeno. Y esto me suena muy parecido eh, con otros eslóganes como el caso del feminista de la deuda histórica, de cómo fuimos oprimidas, nosotros tenemos derecho a esto. Con el caso de la gente, de los afroamericanos en Estados Unidos, como nosotros fuimos oprimidos durante mucho tiempo, nosotros ahora tenemos derecho a hacer bullying o discriminación a los blancos, aunque ellos digan que no existe la discriminación inversa. O en el tema de hoy en día acá en México, o sea, estoy tratando de relacionarlo, sé que me estoy yendo por otra parte, pero por ejemplo, de un hombre disfrazado de mujer que es diputado aquí en México, que ofende a una mujer que lo llamó señor y la denuncia, pero él le dijo que era una SORRA, que era esto y que el otro, o sea, lo ofendió al triple o al quíntuple. Entonces, cuando ella también puso una denuncia, pero a ella no se la tomaron en cuenta porque le dijeron que esa es una justa rabia, ¿no? O sea, que lo de ella sí se vale porque ella es como minoría, ¿no? O sea, ella es, ella sí se puede defender porque está como un rango más inferior que ella, ¿no? Pero al final de cuentas es machismo, es misoginia, porque detrás de esa peluca y de ese maquillaje es un hombre que produce más testosterona que yo. Sí, de hecho, yo estuve en una entrevista al sur de Ecuador en una radio en Loja, que es una ciudad bastante conservadora. Sin embargo, poco a poco este cáncer llega y me hicieron una entrevista y hablaron de la deuda histórica que bien señalas. Y le digo, ¿usted sabía que en el Ecuador había pena de muerte? Y cuando había pena de muerte, si un hombre mataba a una mujer, pagaba con su vida. Porque ellos alegan que en el pasado los hombres podían violentar a las mujeres impunemente, cuando la realidad es que cuando había pena de muerte pagabas con tu propia vida. Entonces me dice, ese dato yo no lo sé. Y le digo, yo sí sé y por eso le digo. Entonces,
O sea, nunca vamos a alcanzar a saber toda la historia del mundo, pero por eso es tan importante partir de una base de fe, porque la palabra creencia, el enemigo lo toma como que algo que tú crees y es subjetivo. No, uno cree porque tiene la plena convicción. Entonces decía San Agustín que la verdad es como un león, hay que soltarla y se defiende sola. Entonces, cuando uno sabe la verdad, uno no es como el mentiroso que tiene que andar pisando sus pasos, ¿no? Y midiendo por dónde anda porque tiene cola de paja. Uno sabe que todo lo que atenta contra la verdad surge de la mentira. Entonces hay que ir con esa certeza y no con dudas, ¿no? Hay que ir de frente. Entonces, cuando uno va con esa tenacidad, le desarma el discurso. Obviamente tenemos que estar en formación continua y constante para justamente citar con ejemplos, con fechas, con nombres, ¿no? Pero siempre desde que el hecho que creemos tan profundamente. Entonces, es importante saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestros ancestros, para desmontar este relato que es absolutamente mentira. De hecho, no voy a decir su nombre, pero se unió al vivo un hombre falsamente acusado, que le hicieron una furna terrible, ¿no? Y se tuvo que quedar calladito, calladito hasta que pase, ¿no? Y de hecho yo también recién fui injuriada, pero el que nada debe, nada teme. Entonces, hay que dejar pasar, defenderse de las injusticias acorde se pueda, pero justamente dejar que se sepa dónde está la razón, dónde está la lógica, dónde está la ética, ¿no? Entonces, es eso, es la misma retórica que hay un supuesto pasado donde eran oprimidas y dejar en claro que no, que para nada, que no fue así. De hecho, hombres y mujeres hemos tenido derechos distintos, pero nunca el uno sobre el otro. O sea, cuando a la mujer se le negaba derechos civiles, nunca se le negó el derecho a la vida. Cuando la mujer no votaba, el hombre sí votaba a cambio de hacer servicio militar obligatorio. O sea, él tenía que estar dispuesto a sacrificar su vida. A la mujer nunca se le exigió un deber a cambio de un derecho. Háblame de privilegios. Y en este momento, y con eso cierro este punto, si el feminismo en verdad se tratase de igualdad, estarían codo a codo peleando con nuestros héroes. En su lugar, el feminismo está excusando a los delincuentes que están secuestrando, extorsionando y matando, porque hablan de VACUNA, porque esa palabra por la pandemia está medio censurada, pero así llaman a la extorsión. Hoy en día llaman así a la extorsión. Tienes que pagar para que no te maten, tienes que pagar para que no te roben, tienes que pagar para que no se tomen tu negocio. Entonces, ¿por qué el feminismo no está del lado de las madres de familia que sacan adelante a su negocio familiar? No, están del lado de los delincuentes. ¿Por qué? Porque el feminismo sirve al mal de frente. Entonces, eso hay que dejarlo en claro hoy más que nunca y justamente llegar a los corazones de la gente porque todos queremos vivir en paz. Y en el momento que vemos vulnerada nuestra paz, es importante saber quién está del lado del mal para encaminarlo hacia el bien, por supuesto, pero siempre dejando en claro que sirve al enemigo. Sí, bastante claro, ¿no? Y creo que lo hemos visto, es bastante evidente quiénes están del lado correcto. Los que defienden a los policías que están actuando por proteger a la población o los que defienden a los delincuentes, que hay centenares, o sea, a mí me llegaron decenas de videos que me enviaron seguidores donde es demasiado triste cómo tenían amagados, amarrados a los guardias de la policía y cómo incluso le llegaban a quitar la vida a unos delante de ellos, o sea, incluso aunque le suplicaran que tenían familias, me tocó ver el video de esta chica que vi tu video que comentabas que salía del colegio y que la hirieron de bala, cómo tomaron la televisión abierta, que eso yo creo que nunca en la historia se había visto en algún país que se hiciera eso, no sé, quizá en Medio Oriente si se hiciera esto, pero la verdad bastante triste y vemos cómo la izquierda se pone del lado de los malvados. Entonces, es muy lógico y no debemos de dudar que estamos del lado correcto de la historia y no podemos ir en contra de nuestra conciencia, quedarnos tibios sin hacer algo. O sea, es por eso que, como tú dices, hay muchas trincheras desde las cuales nosotros podemos hacer algo y todos tenemos dones que podemos utilizar y ninguno vale más que el otro, pero es mejor hacer algo y ponerlo en práctica que esconderlo. Una lámpara no se pone debajo de un almud, está para iluminar a la gente. Y
O sea, cerrando el tema que me pareció eh, pues bastante enriquecedor en la información que nos comentas y siempre tus frases, ¿no? Que nos arrojan luz, que te agradezco. ¿Cómo ves el tema de la batalla cultural, el tema, el fenómeno Milei en Argentina? ¿Crees que es una esperanza para el Polo Sur o para Latinoamérica que se estaba pintando todo de rojo? Justo hay alguien en los comentarios hablando de Chile y el rol de Estados Unidos. Justamente los abogados progres, entre ellos Ramiro Ávila, que es un siniestro, que fue el que legalizó la unión entre personas del mismo sexo y matar a criaturas en el vientre de su madre. Él está en contra de la intervención militar, justamente arguyendo lo que pasó en los 70s en el Cono Sur. Y hay alguien preguntando sobre lo que pasó con Allende y Chile. Es fundamental saber que Chile era más pobre de lo que es hoy Venezuela. Chile era el país más pobre de Sudamérica precisamente porque bajo el gobierno de Salvador Allende había socialismo, había miseria, había guerrillas custodiando y expropiando y las cacerolas o las ollas, estas manifestaciones, los cacerolazos nacen con las amas de casa de Chile, que eran de derecha y eran el frente femenino, no feminista, justamente como símbolo del hambre que sufría el pueblo. Entonces, conecto ahí con tu pregunta respecto a Argentina, porque la vicepresidente de Milei, ella es abogada, estaba a cargo de CELTIF, una fundación una asociación civil que trae luz, justamente haciendo mención a uno de mis versículos favoritos que nos llama a ser la luz del mundo. Ella habla sobre los otros muertos y las víctimas del terrorismo. Y eso fue prohibido durante los gobiernos de izquierda, porque querían hacer creer que los militares eran los malos, pero no dijeron que luchaban contra guerrillas subversivas entrenadas en Cuba que querían hacer la revolución comunista en América. Entonces, lo que está pasando en Ecuador es precisamente eso. Se está queriendo frenar esta insurrección que pretende, como el socialismo no logra ganar en elecciones, sus socios pretenden imponerse por medio de la fuerza. Y con esto conecto aquí con la gente de Brasil que se está conectando. En las elecciones de Brasil se prohibió por orden de un juez vincular a Lula a la mayor red de narcotráfico del mundo, porque Lula, como era guerrillero en los 70s, conoció en la cárcel al fundador de la mayor red de narcotráfico del mundo. Entonces, su asociación es de hace décadas y era tan evidente que tuvieron que silenciarlo a nivel jurídico para que no sea tan evidente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ciertamente sí, Milei es una esperanza. Más que él, a mí me encanta Victoria Villarroel, es una mujer de fe súper comprometida, de valores inamovibles. Él también me gusta, pero creo que en la parte cultural, moral, ella es más fuerte, no por demeritarlo a él, sino por destacar la fuerza que ella da y desmontar este mito que en la derecha la mujer no es importante, al contrario, él era el binomio con una candidata mujer y tan fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que él sí puede ser es una luz, pero es un proceso que debe ser acompañado de forma crítica. Creo que no debemos caer en el fanatismo de decir no se puede decir nada, sino muy por el contrario, acompañar y apoyar para que sea cada día mejor. Está muy difícil porque la economía de Argentina está muy mal. Yo estoy en Argentina en este momento. La inflación está terrible. O sea, yo vine en noviembre y hay cosas que subieron 1000%. O sea, está bastante Wow, duro. Sí, está durísimo. O sea, hace 2 meses venías con dólares y ahora está duro. casi Entonces, te compras confiemos una que provincia ya. Con- sí, entonces está duro, está bastante duro. Van a tener que ser muy astutos en materia de inversión para volver cada día más atractivo a Argentina para invertir y que haya influjo de dinero, pero está difícil. Y ahí, bueno, ahí justo están diciendo en comentarios, la cuestión es perseguir ideales, no personas, y más que eso, lo que estamos viendo, y debemos ser muy inteligentes en el discurso, debemos estar de acuerdo con la aplicación de la fuerza contra la violencia, pero no por las ideas, Ajá, que ahí está la gran diferencia entre una dictadura de derecha y una tiranía de izquierda. En una dictadura de derecha se persigue al terrorista, en una tiranía de izquierda
se persigue a cualquiera, incluso entre ellos mismos. Las grandes purgas de Stalin eliminaron a los propios. Entonces, hay una guerra psicológica que nunca estás a salvo. Aquí las señoras así en los 70 decía, algo habrá hecho, porque si alguien era eliminado era porque algo habrá hecho, era ya una expresión. En cambio, en un régimen de izquierda hay persecución. En Cuba nunca sabes quién es tu enemigo porque hay espías barriales. Entonces hay un estado de psicosis, ¿ya? Entonces realmente entender, podemos ser críticos, asegurar que no hay exceso de fuerza, que no hay abuso de fuerza, pero no hay ni punto de comparación con que te persigan por meramente existir. Eso no pasa. Como en los regímenes totalitarios comunistas, ¿no? O sea, que les encanta tanto negar a a los progres que dicen, no, es que eso no fue verdadero socialismo, pero ahí tienes campos de concentración, por lo general, en dictaduras socialistas. Y pasando acá el tema de Argentina, que como si bien dices, hay un equilibrio entre una mujer conservadora, la vicepresidenta. ¿Tú cómo ves que se pueda dar reversa? ¿Ves alguna posibilidad de que se pueda dar reversa a a la ley del aborto en Argentina? ¿O crees que Milei, una vez ya que llegó al poder, se dio cuenta que las cosas no estaban tan fáciles? Porque una cosa es campaña y otra cosa es gobernar. Y sabemos que hay muchísimos factores que intervienen que aunque tú quieras hacer las cosas, no se pueden por una u otra, o es muchísimo más difícil de lo que tú pensabas. ¿Crees que puede hacer que Milei se encante por seguir la Agenda 2030 con tal de que le ayuden a sacar adelante al país económicamente? Me encanta que hagas esa pregunta con total libertad. Recientemente él presentó un paquete de decretos justamente para eliminar muchas leyes que entorpecían en materia ideológica y jurídico y sobre todo económica, y le reprocharon mucho el no haber hecho nada respecto al aborto. Y esa pregunta hizo nuestro amigo Horacio Justo y respondió el padre Javier Olivera Rabasi. Si no lo ubican, la página Que No Te La Cuenten, que es buenísima, y él es abogado, y contestó que eso no se puede eliminar por medio de un decreto porque es un tema penal. Entonces, Milei dijo que eso lo iba a responder, o mejor dicho, a eliminar por medio de un plebiscito, que para muchos ha sido bastante criticable, pero a mí me parece importante porque te va a dar un apoyo civil, va a ser algo que surja de la gente. Y Un en respaldo del Argentina, pueblo, ¿cómo? que se sienta el respaldo del pueblo, ¿no? Absolutamente. Y eso es importante porque yo creo que no se siente suficiente la representación, y Argentina no es Buenos Aires. En todos los países, y en México lo sabe muy bien, las grandes urbes tienden a ser progres, pero en el campo, en lo profundo, en el interior, la gente es muy conservadora. Entonces, no hay chance que se apruebe el aborto. De hecho, la provincia de Tucumán se declaró provincia provida. O sea, a mí me parece que sería muy fuerte, más bien yo creo que sería hasta generoso, porque no sería una medida autoritaria, sino muy por el contrario, darle al pueblo el poder de salvar a los más pequeños. Por supuesto, siempre está la tentación de caer en la Agenda 2030 y sobre todo para que les den grandes préstamos. Entonces, por eso, nuevamente reitero, así como pedí para Ecuador, pido para Argentina mucha oración para la sabiduría de los líderes, para su fortaleza, para que sepan que el gobierno es temporal y transitorio, pero el alma es eterna, y que no la pongan en riesgo por un poco de dinero, y que muy por el contrario, Argentina es un país tan rico, con tanto territorio, que hay tanto para hacer y no deberían doblegarse. Entonces, nuevamente, no caer en ese fanatismo que no se pueda cuestionar, pero tampoco caer en ese fanatismo de anticiparse de que todo va a estar mal. Entonces, más bien instar a que se den las cosas para bien y aplicar todos los mecanismos para limitar al máximo este vejamen que ha costado tantas vidas en Argentina. Es muy duro. Por ejemplo, en Uruguay, donde ya está totalmente normalizado, 1 de cada 4 embarazos termina en aborto. Es muchísimo. Wow. Y ya en Uruguay
por ley, tú puedes pedir que el Estado te financie la inseminación artificial. Entonces tienes niños sin papá y preguntan, mamá, ¿quién es mi papá? Y no saben qué decirles. Entonces, hay mujeres que no formaron pareja, no se casaron, pero llegaron a una edad que dijeron, si no es ahora, no es nunca, y te subsidian la fecundación. Y saber, eso es un tema que los pro vida no hablamos lo suficiente, pero no basta con el aborto. Todos los niños que son eliminados en la fecundación in vitro es un tema que hay que hablar. Entonces, Uruguay es el ejemplo de lo que no hay que hacer. Es el único país con población decreciente, solo son 3 millones de habitantes. Ecuador tiene una dimensión similar y somos 18. Tienen 3 vacas por persona. Entonces, Uruguay está al lado de Argentina y debe ser un recordatorio constante de la degradación moral y la disminución de población que hay cuando este fenómeno se normaliza. Oye, y se ha normalizado tanto, creo que se ha extendido en todos los países, por ejemplo, de Latinoamérica, el tema de la fecundación in vitro, que incluso los creyentes lo consideran como algo normal o algo ético, ¿no? Por Sí, de hecho. ejemplo, tengo, bueno, he escuchado conocidos, amigos que asisten a misas de cada domingo y dicen, pues yo sí me quiero, o sea, no puedo tener hijos, pero voy a hacerme una inseminación, o yo sí rentaría mi vientre para que alguien más pueda tener un hijo. O sea, el tema también de la maternidad subrogada. Hoy me apareció un anuncio, una publicidad que decía, tú puedes ayudar a hacer el sueño realidad de una familia y salía el vientre de una mujer y de fondo una pareja, o sea, como estéril, ¿no? Y ese también es un problema que estamos teniendo por acá en México, que son 2 estados en los cuales está permitida en los vientres de alquiler y se está convirtiendo en un turismo porque sale un 25, no, un 80, hasta un 80, 75% más barato para los extranjeros rentar un vientre en México en estos turismos de vientres de alquiler que son granjas de mujeres que le sale más barato venir acá que en sus países. Entonces, este es un gran problema. Nosotros nos metimos a ese tema y nos topamos con que hay muchos intereses demasiado turbios detrás de estas clínicas que se pueden utilizar incluso para trata de mujeres y trata de niños. Y cuando no se sabe la magnitud de lo que hay detrás de esto, entonces uno lo puede llegar hasta romantizar, ¿no? Sí, pues la mujer que no puede tener hijos, que acude a rentar un vientre, ¿no? ¿Tú cómo ves ese asunto, Mela? No, te agradezco por hablarlo y perdón la autopublicidad, pero pueden ver en mi canal de YouTube, ahora que Papa Francisco dijo que era deplorable la, el alquiler de vientres, porque todos están pendientes de qué dijo mal, pero cuando dice algo bien, ahí no tiene tanta repercusión. Y me conmueve muchísimo que entrevisté justamente a una mujer que lleva 10 años casada y no puede tener hijos. Entonces, ella te habla como abogada, o sea, te da todos los argumentos jurídicos, pero además te habla desde el corazón y te dice, el que yo sueñe con ser madre y no pueda no justifica esclavizar a otra mujer y comprar un niño. Entonces, justamente expusimos casos muy crudos. Por ejemplo, en la India ya se prohibió porque había, como bien dices, granjas de mujeres. Y hay mucha gente, incluso mucha gente creyente, que dice, porque soy pro vida, estoy de acuerdo con los vientres de alquiler y con la fecundación in vitro porque el fin es una vida. Pero no dicen cuántas vidas se eliminan en el camino. Tengo igual una amiga que lleva más de 10 años casada, no se logra embarazar y le ofrecieron adoptar un embrión, porque cuando hacen estos tratamientos tienen embriones congelados y después de 7 años, si no son adoptados, apagan la refrigeración. Los Entonces, destruyen. los destruyen. Entonces, tenemos la misma Paris Hilton. Paris Hilton quería tener una niña, entonces tiene entre 8 y 20 varones congelados porque tenía el capricho de tener una nena. Entonces, estamos viviendo en una sociedad futurista ya, donde uno dice, ay, lo quiero güero, lo quiero de ojos azules, quiero que sea niño, el próximo que sea niña. Entonces, suena muy bonito, pero es muy perverso porque además quieren que sean perfectos. Entonces, si tiene síndrome de Down, ay, no, elimínelo.
Entonces, ¿cómo puede ser, ahora que hablan de inclusión y excluyen al imperfecto, y cómo dicen luchar contra el racismo, que si no es ario, entonces no lo quieren? Entonces, ciertamente es un tema que hay que hablar con inteligencia, pero también con empatía, y decir, o sea, hay que llevar estilos de vida más saludables también, para evitar la esterilidad. Hay que ser conscientes que hay una edad biológica, no seguir postergando la maternidad, la paternidad, porque no es para siempre. Entonces, sí, gracias nuevamente por esa pregunta, y es un tema que tenemos que combatir y abordar, porque estamos creando una sociedad perversa. Sí, más que nada que nuestros, o sea, que sea, bueno, vamos a meternos en temas porque yo sé que tú y yo somos creyentes, que sea la palabra de Dios la que influya en la gente, en la cultura, y no sea la cultura actual la que influya en nuestras creencias, en nuestra manera de ver las cosas, porque hay eslogans que se han encargado de hacer la izquierda, el progresismo, parecer que suenen bastante románticos, bonitos, y no porque no fueron espontáneos. Obviamente detrás de ellos hay pensamientos, o sea, hay de qué manera les vamos a hacer llegar este mensaje que es demasiado crudo de una manera que sea aceptable. Y veo que muchas personas han caído en esta trampa y hoy en día dicen, bueno, yo voy a congelar mis óvulos para, si no puedo tener hijos, a los tan fecha, pues para los 40 lo voy a tener. Y la verdad que me parece demasiado triste que incluso quieras tener una conversación con ellos, oye, pero esto no, pues es que si quieres dar vida, ahí tienes que explicar el tema de la fertilización in vitro y es demasiado triste que se haya también incluso en las iglesias dejado de hablar de este tema y ya se dé como por sentado de que la gente lo hace y pues allá cada quien su vida. Y siendo que se están acabando con grandes cantidades de humanos, de seres humanos, incluso llegar a pensar que más del aborto o los embriones que son utilizados para experimentación. ¿Cuántas vacunas no han salido de material genético de embriones? O sea, es todo un tema del cual casi no se habla y incluso los pro vida, que también a veces nos achacan los mismos progres, ¿no? Los pro aborto, ¿por qué no van a protestar afuera de las clínicas de fertilización asistida? Y, y yo creo que primero también por ignorancia y a veces es como de que, pues bueno, ya están, ¿no? O sea, la ley, me van a meter a la cárcel, de nada sirve que me martirice solo. Pero creo que sí hay que estar conscientes de que eso no está bien y que hay que promover, como tú dices, una sexualidad sana, que sean conscientes de su fertilidad biológica, que hay un promedio de hasta cuándo puede ser fértil o no y que probablemente vayas a batallar. Y el discurso del feminismo es que te dice, no, porque tener un hijo te va a arruinar tus sueños. Y ya cuando la mujer se da cuenta de que la felicidad no te la da solamente el trabajo y quiere empezar a tener una familia y la misma biología les abre los ojos, es cuando empiezan a tener ya estos problemas porque postergaron demasiado su maternidad y ahí es donde entran estas clínicas que se están haciendo millonarias con el tema de la reproducción asistida. Sí, de hecho, ay, se me escapa el nombre, es un alemán el que tiene una página sobre consejos y temas de fertilidad. Y le dije para hacer un vivo, pero al final no se concretó, que él habla de cómo los buenos hábitos en materia de salud te pueden ayudar a ser madre incluso hasta mucho más tarde. El hermano del padre Javier es ginecobstetra obstetra y él también habla de estas cosas, lo mismo la doctora Jael Ojuel, que es genial, muy activa en el tema Provida aquí en Argentina también, y ella es pastora. Eh, o sea, por un lado, ser conscientes de los riesgos de postergar la maternidad, pero también tanto desde el ámbito científico como de fe, tener la fe de Sara e Isabel, que fueron madres tarde, y también saber que existe la oportunidad de adoptar. O sea, es súper egoísta que haya tantos niños esperando ser adoptados y tú querer tener el capricho de fabricar uno en un laboratorio. Entonces, hay muchas aristas para abordar esta problemática sin tener que esclavizar a nadie, sin tener que descartar a nadie, Así, e instar a la gente provida a no limitar nuestra lucha
a ser antiaborto porque se están matando niños en estos laboratorios y se están esclavizando mujeres en estas granjas humanas. Muy bien, sí, bastante preocupante. Creo que debería de haber más personas haciendo contenido referente a este tema. Y Mamela, vamos a cerrar este tema, vamos a pasar acá, porque sabes que esta es una página que se dedica a hacer memes, que se dedica a hacer humor, a lo mejor no tiene un impacto tan grande como los ideólogos de la derecha, nueva derecha, conservadores, como se pueda decir. Sin embargo, yo cuando escuché el tema de batalla cultural, dije, me puse a pensar, ¿qué es la cultura? Pues la cultura puede ser el arte, puede ser incluso la educación, la música, pero también el humor es cultura, ¿no? La manera en la que hacemos el humor, de qué nos reímos, de qué nos reímos, de qué no nos podemos reír y para qué nos sirve, porque las parodias, la sátira ha servido mucho como un arma política a lo largo de la historia. ¿Y tú cómo ves esta parte del humor como arma política? ¿Pudiera ser para cambiar forma de pensar? 100% porque la risa es un acto de libertad en sí misma y nada hace temblar más a un tirano que seas libre de reír, porque ellos te quieren acondicionar hasta cómo pensar. Pues nuevamente, por tercera vez en este programa destaco que soy muy fan de memes conservadores Gracias. por su agilidad, por su creatividad, por su don de síntesis, porque muchos de los ideólogos y quienes difunden las ideas de la contrabatalla cultural quizás somos muy académicos, muy verborrágicos no es fácil concretar en una idea tan sintética como un meme. Entonces, necesitamos más de eso, necesitamos, como bien señalaste, más músicos. Yo voy a hacer una investigación con Neradros, que es un rapero argentino que también está en la resistencia con Horacio Justo. Y por qué, dato importante, yo lo saqué en el Pan Am Post. El régimen de Maduro creó el personaje de Bad Bunny. La degradación moral de la sociedad por medio del reggaetón fue financiado por el socialismo del siglo XXI. Y ahora, con el perdón de los mexicanos, Viña del Mar, que es el festival más grande del Cono Sur, un concejal, un alcalde, está queriendo frenar que pueda ir Peso Pluma por la promoción de la cultura del narco. Bien por él. Sí, es apología del delito, a final de cuentas, o sea. Claro, que es un delito en sí mismo. Ahí hay una gran actriz que ahí destaca que ella da la batalla, ciertamente, Luisa Fer. Ella está preparada, es madre y está en esto. Hay también bailarinas, tenemos alumnas de todos los rubros. Necesitamos más de eso y necesitamos más gracia también, porque los que estamos en la pantalla somos muy combativos, pero nos falta más simpatía, o sea, que sea más atractiva nuestra lucha. Como dice el padre Javier, como Dios no es comunista, no nos hizo a todos iguales. Entonces, saber y reconocer nuestras fortalezas, la picardía, el humor es una gran herramienta porque ayuda a conectar. De hecho, un amigo comediante progre, para conectar con el tema ecuatoriano, dice, odio a los narcos porque me hicieron amar a los militares. Oye, sí, o sea, al final de cuentas estás transmitiendo algo, una realidad que puede que cambie tu manera de pensar. O sea, de que, bueno, ¿en quién puedo confiar en este momento? Pues en los militares o en que yo los odie. Es como cuando las mujeres feministas en las marchas decían, me cuidan mis amigas, no la policía. Y en cuanto se les cayó una bomba molotov y estaban incendiándose, no eran sus amigas las que las apagaban, eran las policías que venían con un extintor a ayudarles. O sea, a pesar de que les estaban tirando piedras, los grafiteaban y les decían cuánto insulto se les Y ocurriera. Y no solo sí, eso, perdón que te interrumpa antes que pases el tema. El triste caso de esta chica en México que desaparece en la carretera. ¿Qué hicieron las amigas? ¿La dejaron ahí? Devani, ¿Sí o no? sí, demasiado triste, fueron las amigas las que la abandonaron ahí, ya no se supo más. Eh, Algunos podrían llegar a sospechar que pues, fueron las mismas amigas las que le hicieron esto, pero pues no es algo oficial. Y pues bueno, Mamela, para finalizar, porque creo que ya tu tiempo te estoy abusando mucho de 5 minutitos así para concluir.
crees que sea la mayor amenaza o la principal amenaza que tenemos hoy? Me refiero a las personas conservadoras de fe. em, ¿Y de qué manera pudiéramos hacer frente a estos ataques? Bueno, la mayor amenaza que yo estuve en el primer congreso cristero y dijeron algo súper contundente. Los cristeros que dieron la lucha cuando la fe fue prohibida en México y fue necesario levantar un ejército, en ese tiempo iban por nuestras vidas y hoy en cambio vienen por nuestras almas. Eso me estremeció y por eso reitero la importancia de reconocer que la batalla es cultural porque la cultura es coyuntural, pero la guerra, que es el bien y el mal, es para siempre. Entonces, yo apelo a voy a dar un giro que creo que no es lo que esperabas, pero te va a gustar. Apelo a la parábola de la oveja descarriada, que al cielo le alegra más la conversión de un pecador que la salvación de 99 virtuosos. Y eso es súper importante porque nunca debemos caer en ese fariseísmo de creer que nosotros somos intachables, sino justamente ver al otro, no como nuestro enemigo, sino como nuestro hermano descarriado. El mal es el mal en sí mismo que debe ser combatido, pero no debemos ni perdernos nosotros por caer en soberbia, ni dejar que se pierda el otro por nuestra falta de humildad al acercarnos a él. Entonces, mientras más almas llevemos hacia el bien, mejor será esta batalla. Entonces, yo sé que esperabas algo más concreto, pero creo que es importante ¿No? no perder ese elemento en todo esto y saber que esto lo dijo en otras palabras el presidente de Vox, Santiago Abascal, saber que la retaguardia orante sostiene la vanguardia militante y en ese sentido vernos como un ejército y ver la importancia de cada uno de nosotros, porque no aspirar a ser el siguiente influencer, porque no todos lo vamos a hacer, y sino justamente saber que yo soy, por ejemplo, en el caso de Abby Johnson, que era la directora de Planned Parenthood, había un seminarista ahí pidiendo por ella todos los días. Entonces ella no es solo por un incidente, es por todo el trabajo espiritual que había detrás. Entonces, reconocer la riqueza del otro, tener la humildad, o sea, a mí me pasa cuando alguien me dice, oro por ti, le digo, se siente y gracias. Porque cuando uno ya no da más, cuando los ataques son intolerables, uno sabe, y ahí justo están las hermanitas de la Toca de Asís, que son unas monjitas franciscanas que visten y dan atención médica a la gente de la calle, les lavan los pies. Entonces, ellas están en ese trabajo de sostén para todos los que estamos en esta lucha. Y ya les imagino, porque son brasileras, son un encanto. Entonces, saber esa retroalimentación que somos, el que él rara vez muestra su cara, está detrás de los memes. Cada uno de nosotros suma, y es eso, y es también no caer en esa vanidad. Y yo no soy ejemplo, ya sé que no, ya todos saben que soy así un poco quieta, pero justamente eso, saber nuestras Todos fortalezas tenemos y nuestros debilidades. demonios. Entonces, sí, realmente, o sea, y también mostrarnos naturales, ser naturales y desde esa naturalidad apelar al otro. Cuando nos dicen no caer en la tentación, no es solo la tentación por ejemplo, el sexto mandamiento, que en mi caso personal he visto que la gente que más se fija en el sexto mandamiento es la que menos se fija en el octavo mandamiento. Las que más están viendo el pecado ajeno de la cintura para abajo, poco ven el pecado del cuello para arriba. Primero la difamación y por supuesto las herejías y las faltas directas a Dios. Pero en ese sentido, saber que la ira es una tentación que pasamos por alto, la ira y el destrato hacia el otro. Entonces, la batalla cultural empieza en el lenguaje, la forma en la que nos expresamos hacia el otro. Es muy tentador ningunear y es divertido, pero saber que al final el otro es nuestro campo misionero. Entonces, no es fácil, sé que no soy el mejor ejemplo, aunque yo soy la más conciliadora, creo, de los referentes, pero, pero tengo también mis caídas y tropezones, pero siempre, ay, me hicieron un apodo bien chulo ¿Cuál? en, en los comentarios, muchas gracias. Ah, Entonces, sí lo he.
crezcamos en el camino y apoyemos a otros a llegar. Y siempre con la riqueza y los dones que Dios nos dio y unidos y no enfrentados. Perfecto. Bienaventurados los que aprecian la belleza de Mamela, pero más los que aprecian su inteligencia, ¿eh? Porque ese combo muy raramente lo van a encontrar. O sea, por ahí, ¿no? Y esta triangularidad que me encanta, como explicas, que me dices, quizás no es lo que te esperabas. Sí, viniendo de ti, sí me lo espero. Sé que esta triangularidad de explicar las cosas con amor, con fe, pero con contundencia. Y cuando es algo contundente, lo dices también con amor y con mucha fe, ¿no? O sea, como que siempre están estos tres pilares que me encanta cómo lo explicas de una manera muy única, porque cada referente tiene su forma. O sea, qué aburrido que todos fuéramos iguales. Por eso el apóstol Pablo decía que somos un cuerpo, o sea, y no pueden haber tres orejas, o sea, tienen que haber dos, no pueden haber dos narices, porque el cuerpo se vería mal y no funcionara bien. Entonces, Mamela, la verdad, te agradezco bastante por haber estado acá. Nos has iluminado, nos has informado también, nos has dado excelentes consejos y creo que, pues resumiendo, se está dando una batalla espiritual en todo el continente, hay distintas fuerzas, hay que orar también por nuestros gobernantes, porque todo esto no estuviera pasando si Dios no lo hubiera permitido y seguir dando la lucha, pero también acogiendo a las personas que están descarriadas, esas ovejitas, porque nosotros en algún momento estuvimos así y en algún momento nos llegaron de una forma que nos convencieron, hay que ponernos sus zapatos y ver de qué manera nos hubiera gustado que a nosotros nos hablaran por primera vez, ¿no? No poner ese muro desde un principio, pero por ejemplo en mi caso van a decir, ¿cómo puedes hablar tú burlándote en tus memes? O sea, de esto, no, o sea, yo lo que hago es exponer al progresismo, o sea, yo siempre digo que les agradezco por ser mi fuente inagotable de contenido, porque dicen cada burrada que yo los amo por darme este contenido. Sin ellos no existieran memes conservadores. Yo solamente tomo la captura de lo que dicen y lo pongo. Y ya le remato con un meme. Entonces, muchísimas gracias, Mabela, por todo lo que haces. Esperemos que podamos tener una segunda parte con algún otro tema. Y te mando un fuerte abrazo hasta Argentina, sé que estás allá. Y sería padre volvernos a ver otra vez, que ya, por los que no lo saben, pues, Mamela y yo nos conocemos de hace tiempo, ya nos hemos visto en persona, creo que son como 4 veces, hemos coincidido en eventos, Sí, sí, y estuve pues, en México hace poco, pero aunque digan lo contrario, pero aunque Dios digan que mediante no la invitan, aunque digan que no la invitan a México, yo la invité 2 veces, y dio, en un solo día se aventó 4 conferencias, así que, pues ahí está. ¿Y te acuerdas la vez que me cambié como la Mujer Maravilla en el camino? Ahí dije, Tenía que ir a Mamela una tiene entrevista. superpoderes. Dios mediante Del voy a aeropuerto a la mitad de radio. año. Mande. Dios mediante voy a mitad de año. Excelente. Entonces, Mamela, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias a todos los que estuvieron acá en el vivo. Saludotes. Y pues que Dios los bendiga. Ánimo. Sigamos conservando lo bueno. Amén. Hasta luego.